El aroma a panecillos de canela recién horneados flotaba en el aire de la cafetería, mezclándose con el perfume penetrante del café fuerte. Boris suspiró con calma, saboreando la calidez de la escena. Su hija Aliona reía con una cuchara de nata montada, su hijo Nikita pateaba juguetonamente debajo de la mesa, y su esposa Vasilisa sonreía mientras hablaba por teléfono con voz dulce. La camarera, una mujer enérgica de cabello rizado llamada Arina, se acercó con una bandeja llena de tazas humeantes. ¿Lo de siempre?, preguntó con complicidad. Claro que sí, respondió Boris, tomando la mano de Vasilisa. Ella apenas desvió la mirada del móvil. Sus dedos estaban fríos, su anillo brillaba en la tenue luz matutina. Aliona levantó la voz. ¿Puedo tener mi chocolate caliente con doble de nata? Y yo también, gritó Nikita. Arina rió con dulzura. Pero no se lo digan al dentista. Cuando volvió a la cocina, Boris se inclinó hacia su esposa. ¿Cómo va el trabajo? ¿Ese nuevo proyecto te tiene muy ocupada? La sonrisa de Vasilisa se tensó. Igual que siempre, dijo con tono neutro. Una casa tras otra, cliente tras cliente. Miró su reloj y añadió. Tengo que irme. Tengo una cita a las 10. Boris frunció el ceño. ¿Un domingo? Pensé que iríamos al parque después del desayuno. Lo sé, lo siento, dijo con rapidez, como si quisiera evitar una discusión. Pero podría ser una venta grande, ¿entiendes? Antes de que él pudiera responder, Aliona intervino. Mamá, ibas a ayudarme a elegir mi ropa para la foto escolar. Vasilisa se giró hacia ella, suavizando el rostro. Ay, mi amor, lo olvidé. ¿Sabes qué? Vamos de compras esta tarde, ¿sí? Día de chicas. El rostro de Nikita se ensombreció. ¿Y el parque? Boris le acarició la cabeza. ¿Qué te parece un día de hombres? Podemos jugar al baloncesto, tal vez preparar una parrillada. ¿Puedo invitar al tío Mijail? Por supuesto, dijo Boris. Luego miró a Vasilisa. Ella evitó su mirada. Intentaré no volver tarde. Cuando Arina trajo el desayuno, Boris intentó relajarse. La conversación giró hacia cosas más ligeras, experimentos escolares, partidos infantiles, risas familiares, pero en el fondo algo no encajaba. Una inquietud le carcomía el pecho, la misma que sintió días después, cuando Lidia, la mejor amiga de Vasilisa, apareció en su taller de autos. ¿Está Vasilisa? Teníamos una cita para tomar café, pero no contesta el teléfono. Boris se limpió las manos y frunció el ceño. Me dijo que tenía una visita con un cliente. No esperaba que saliera tan pronto del trabajo. Lidia lo miró con desconcierto. Ella me insistió en vernos hoy. Me dijo que era algo importante. El estómago de Boris se encogió. Trató de disimular. Quizá fue un malentendido. Tal vez surgió algo de último momento. Tal vez... Lidia se encogió de hombros, pero sus ojos decían otra cosa. Si la ves, dile que la estuve buscando. Claro. Cuando ella se fue, Boris sintió cómo las dudas comenzaban a asentarse con más fuerza. Esa noche, en un bar con su amigo Mijail, habló por primera vez en voz alta. No sé, algo me parece raro. Vasilisa está distante, fría. ¿Has pensado que tal vez... ¿No está siendo del todo sincera? Boris negó con la cabeza. No, nunca lo haría. Nos conocemos desde el colegio. Pero cuando recibió un mensaje escueto, trabajando hasta tarde, no me esperes. La sombra que se formaba en su pecho se volvió más espesa, y por primera vez sintió miedo real. Miedo de que algo se estuviera quebrando dentro de su familia, sin que él pudiera hacer nada. Durante los días siguientes, Boris se aferró a la rutina como si eso pudiera devolverle la paz. Preparar el desayuno para los niños, revisar motores en su taller, escuchar la risa de Nikita en el patio trasero. Pero en su interior, la sospecha se convertía en una grieta creciente. El jueves por la tarde, mientras ajustaba el carburador de un viejo sedán, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Señor Ivanov, soy Vladimir Yakovlev, detective privado. Me recomendó su amigo Mijail. Boris se quedó en silencio unos segundos, dudando. Sí,
¿Podemos vernos? Esa misma noche se reunieron en un despacho oscuro y atiborrado de archivos. Yakovlev era un hombre de mediana edad con ojos fríos y voz rasposa. ¿Qué le preocupa, señor Ivanov? Boris respiró hondo. Creo que mi esposa me está engañando. El detective asintió con calma. ¿Tiene razones para sospechar? Demasiadas, respondió Boris bajando la voz. Horarios extraños, excusas vagas, evasivas, y luego está Kuzma Chernov. ¿Quién es él? Un corredor hipotecario. Trabaja en el mismo entorno que ella. Lo he visto cerca de su oficina más veces de lo que me gustaría admitir. Yakovlev abrió una libreta. Puedo seguirla durante una semana. Fotografías, grabaciones, lo que haga falta. Pero, señor Ivanov, a veces la verdad no es bonita. Necesito saber, dijo Boris firme. Cueste lo que cueste. Al salir del despacho, encontró un nuevo mensaje de Vasilisa. Cena con clientes. No me esperes. Su pulgar tembló sobre la pantalla antes de escribir. Te amo. Pero no envió el mensaje. Guardó el teléfono en el bolsillo y caminó en silencio bajo la lluvia fina. Días después, Yakovlev lo citó con urgencia. Boris entró al despacho sintiendo el corazón martillándole las costillas. Tengo lo que buscaba, dijo el detective, empujando una carpeta gruesa hacia él. Boris la abrió. Fotografías en blanco y negro. Vasilisa entrando en un motel. Vasilisa abrazando a Chernov en el estacionamiento. Vasilisa besándolo. ¿Desde cuándo? Preguntó con voz hueca. Al menos 2 meses, probablemente más. Boris cerró los ojos. Sentía náuseas. Todo lo que creía estable, firme, se desmoronaba en sus manos. Esa noche, esperó a que Vasilisa llegara. Ella entró despreocupada, dejando su abrigo sobre una silla, tarareando una canción. Cuando lo vio, su sonrisa se borró. ¿Qué pasa? Boris arrojó la carpeta sobre la mesa. Explícamelo tú. Ella palideció al ver las imágenes. ¿Puedo explicarlo? ¿Explicar qué? ¿La traición? ¿Las mentiras? No fue lo que crees. ¿Qué no fue? Te vi besándolo, entrando con él a un motel. Vasilisa se llevó las manos al rostro. Lo siento, Boris, no fue planeado. Me sentía vacía, atrapada. ¿Y él te hizo sentir viva otra vez? Escupió Boris con amargura. Ella no respondió. ¿Qué hay de nuestros hijos? ¿Pensaste en ellos mientras te divertías con él? No los metas en esto. Ellos lo son todo. Tú no solo me traicionaste a mí, les fallaste a ellos. Tal vez esto ya no funcionaba, dijo con frialdad. Quizás sea hora de aceptar que todo terminó. Boris la miró, sintiendo cómo su amor se convertía en algo oscuro y doloroso. Muy bien, si quieres irte, vete, pero no te llevarás a mis hijos. Vasilisa lo miró con desprecio. Soy su madre, el juez estará de mi lado. Veremos, respondió él, con una calma que solo ocultaba el incendio en su interior. Pero lucharé con todo lo que tengo. Esa noche, Boris durmió en el sofá, solo, rodeado por el silencio de una casa que ya no sentía suya. Pero dentro de él, algo nuevo se encendía, determinación, y un deseo silencioso, profundo, de justicia. La mañana siguiente fue diferente. Boris preparó el desayuno como siempre, pero esta vez su mirada era distinta. Observaba a sus hijos con una mezcla de ternura y dolor, tratando de grabar en su memoria cada pequeño gesto, la forma en que Aliona sorbía el jugo sin mirar, cómo Nikita hacía girar su cuchara sin tocar los cereales. «Papá», dijo Aliona con voz baja, «¿mamá está enojada contigo?» Boris vaciló. «No, mi amor, solo estamos pasando por un momento difícil». «¿Van a divorciarse?», preguntó Nikita sin levantar la vista. El corazón de Boris se apretó. Tragó saliva. «Todavía no lo sabemos. Pero pase lo que pase, los amamos. Eso no cambiará jamás». Después de dejar a los niños en la escuela, Boris se dirigió a una pequeña panadería en las afueras de la ciudad. Al entrar, una mujer de cabello castaño claro y rostro pálido lo recibió con una mirada insegura.
Señor Ivanov, usted debe ser María Chernova. Ella asintió. ¿Qué desea? Boris sostuvo una carpeta entre sus manos. Quisiera mostrarle algo. Es sobre su esposo. Y mi esposa. María lo invitó a sentarse con las manos temblorosas. Abrió la carpeta y una a una pasó las fotografías. No puede ser, susurró. Kuzma. Él siempre dijo que trabajaba hasta tarde. También Vasilisa, dijo Boris con amargura. María cubrió su rostro con las manos. Estaba en shock. ¿Por qué me muestra esto? Porque creo que podemos ayudarnos. No merecemos esto. Nadie merece una traición así. Ella lo miró a través de sus lágrimas, y por un instante en sus ojos brilló algo más que dolor, fuerza. ¿Qué tiene en mente? Exponerlos. No solo ante nosotros, ante todos. María frunció el ceño. ¿Y qué ganamos con eso? Justicia, y la verdad. Tal vez no sane el corazón, pero al menos no nos quedaremos callados. Después de una larga pausa, María asintió. Lo haremos a mi manera. Sin odio, sin mentiras. Solo los hechos. Hecho, respondió Boris, apretando su mano. Durante los días siguientes, la red comenzó a tejerse. María contactó a antiguos colegas. Boris habló con viejos conocidos. Las pruebas se compartieron discretamente. Fotografías, mensajes de texto, horarios inconsistentes. Sin escándalo, sin espectáculo. Solo datos fríos que hablaban por sí solos. Una mañana, el teléfono de Boris vibró con insistencia. Era Lidia. ¿Qué está pasando, Boris? Están circulando mensajes sobre Vasilisa y Chernov. Todo es cierto, respondió con voz firme. Hubo silencio al otro lado de la línea. No puedo creerlo. Ella era mi amiga. Lo siento, pero pensé que merecías saber la verdad. Lidia suspiró. Gracias por confiar en mí. ¿Necesitas mi ayuda? Sí. Vasilisa quiere la custodia de los niños. Puedes contar conmigo. No permitiré que juegue a ser la víctima. Después de colgar, Boris sintió algo que no experimentaba desde hacía tiempo. Control. No sobre Vasilisa, no sobre el futuro, sino sobre sí mismo. Pero lo peor aún estaba por venir. Un día, mientras trabajaba en el taller, se presentó un hombre elegante, de traje gris y expresión nerviosa. Señor Ivanov, soy Fyodor Dolgov, socio de negocios de Chernov. Boris dejó sus herramientas. ¿En qué puedo ayudarle? Dolgov bajó la voz. Creo que Chernov y su esposa están planeando algo más que una aventura. ¿De qué habla? Desvío de fondos, malversación, hay cuentas ocultas, movimientos sospechosos. Si tengo razón, están robando a nuestra empresa. Boris sintió que el aire se volvía más denso. ¿Tiene pruebas? No suficientes, pero si trabajamos juntos... Boris asintió lentamente. Hagámoslo. Esa noche, Boris no podía dormir. Sentado en la sala, rodeado por el silencio de una casa que ya no parecía hogar, repasaba los últimos días como si fuesen escenas de una película que no había elegido protagonizar. La traición, el plan con María, la aparición de Dolgov. Todo se deslizaba por su mente como piezas de un rompecabezas oscuro. A la mañana siguiente, se reunió con María en su panadería. Dolgov cree que hay dinero escondido, que Kuzma y Vasilisa planean escapar juntos, empezar de cero en otro lugar. María enmudeció, apretando los puños. ¿Y qué podemos hacer? Dejarles pensar que van ganando, pero avisar a las autoridades. Dolgov tiene contactos. Podemos hacer que los atrapen con las manos en la masa. María asintió lentamente. Entonces hagámoslo. Por nuestros hijos. Por nosotros. Durante los días siguientes, el plan tomó forma. Dolgov fingió estar de acuerdo con la operación secreta. Les dio a Kuzma y a Vasilisa acceso a una cuenta especial donde podrían mover el dinero sin levantar sospechas. Mientras tanto, un detective económico monitoreaba cada paso. El viernes por la tarde, Dolgov envió un mensaje a Boris. Se concreta la transferencia este fin de semana.
Estén preparados. El sábado, Boris llevó a sus hijos al parque. Intentó mantener la normalidad, sonreír, jugar, fingir que no pasaba nada. Pero por dentro, cada minuto era una cuenta regresiva. Al anochecer, mientras Nikita se dormía en el asiento trasero, su teléfono vibró. Era un mensaje del detective Yakovlev. Intervenido. Ambos detenidos. Las pruebas son sólidas. Boris cerró los ojos. Lo habían logrado. A la mañana siguiente, el escándalo estalló como una bomba. Titulares en todos los portales locales. Empresario y agente inmobiliaria arrestados por fraude millonario. Imágenes de Chernov siendo esposado. Vasilisa con la cabeza agachada, tapándose el rostro. Boris recibió llamadas, mensajes, preguntas. Ignoró la mayoría. Solo respondió una, de su abogada, Angelina Martín. Tenemos que hablar. Esto cambia todo para la custodia. Al poco tiempo, María apareció en su puerta, pálida, pero con la frente en alto. Lo hicimos, susurró. Sí, respondió Boris. Pero esto es solo el principio. Más tarde, mientras tomaban café en la cocina, los niños llegaron corriendo. «Papá, la tele. Está mamá». Boris bajó el volumen rápidamente. Pero ya era tarde. Aliona lo miraba con ojos grandes. ¿Por qué está esposada? Boris se arrodilló frente a ellos. Su mamá cometió un error, uno muy serio, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Va a ir a la cárcel?, preguntó Nikita. Boris tragó saliva. No lo sé, pero quiero que sepan algo. Ella los quiere, aunque haya hecho cosas malas. Aliona bajó la cabeza. Nikita se acercó y lo abrazó. Te quiero, papá. Yo también, hijo. Siempre. Esa noche, mientras los acostaba, Boris recibió una visita inesperada. Era Vasilisa, con el rostro desencajado, los ojos enrojecidos. «¿Cómo pudiste?», susurró. «Lo destruiste todo». Boris se mantuvo firme. «No yo. Tú lo hiciste. Arruinaste mi carrera, mi nombre. Tú lo arruinaste, Vasilisa. Yo solo mostré la verdad». «¿Y ahora qué? ¿Me vas a quitar también a los niños?». «Voy a protegerlos. De ti, si es necesario». Vasilisa lo miró con rabia. «No has visto lo último de mí». «Tampoco tú de mí», dijo Boris, cerrando la puerta con calma, y por primera vez en semanas sintió que el viento soplaba a su favor. Días después, Boris se encontró caminando por los pasillos del juzgado. Vestía camisa blanca, pantalón planchado y una expresión contenida. A su lado, Angelina Martín, su abogada, le hablaba en voz baja. «Hoy solo es la audiencia preliminar, pero necesitamos ser firmes desde el principio. El tribunal debe ver que eres el pilar estable de esta familia». «¿Y si ella intenta manipular a los niños?», preguntó Boris, sin ocultar la tensión en su voz. «Tú mantente sereno. La verdad está de tu lado. Tenemos pruebas, testigos, y lo más importante, la estabilidad emocional que ellos necesitan». Entraron a la sala. Al fondo, Vasilisa esperaba con su abogada. Lucía diferente, maquillada discretamente, con un vestido sobrio, pero con la mirada oscura y desafiante. El juez, una mujer de edad avanzada con gafas gruesas, golpeó el martillo sobre la mesa. Audiencia de custodia entre el señor Boris Ivanov y la señora Vasilisa Ivanova. Vamos a escuchar las declaraciones. Angelina se puso de pie. Su señoría, solicitamos la custodia exclusiva para el señor Ivanov, argumentando que la señora Ivanova ha demostrado un patrón de conducta perjudicial para el bienestar emocional y moral de los menores, además de su implicación en actividades ilícitas, actualmente bajo investigación judicial. La abogada de Vasilisa replicó con voz segura. La señora Ivanova, a pesar de los errores personales, sigue siendo una madre amorosa y comprometida. La relación extramatrimonial no la descalifica como madre. Solicitamos custodia compartida. Comenzaron a desfilar los testigos. Lidia fue la primera. Vasilisa cambió, dijo sin dudar. Se volvió distante.
evasiva. Mentía sobre su paradero. Descubrí que mantenía una relación con el socio de su empresa mientras afirmaba trabajar hasta tarde. La defensa intentó desacreditarla. ¿Usted no está resentida con la señora Ivanova? No, respondió Lidia. Estoy decepcionada, y me preocupan sus hijos. Luego fue el turno de María. No solo engañó a su esposo, dijo con voz temblorosa pero firme. También participó en el plan de malversación junto con mi marido. Ambos querían irse del país, abandonarlo todo. La sala se volvió un murmullo. Baselisa se mantenía impasible, aunque sus dedos apretaban el brazo de la silla con fuerza. Finalmente, Boris subió al estrado. Su voz era tranquila. Mis hijos lo son todo para mí. Me he encargado de ellos cada día desde que esto estalló. Los llevo a la escuela, cocino para ellos, los acompaño en sus tareas. Incluso los llevé a terapia porque quiero que salgan de esto lo menos heridos posible. ¿Ha hablado mal de la madre delante de ellos?, preguntó la defensa. Jamás, respondió Boris con firmeza. Siempre les he dicho que ella los quiere, aunque haya cometido errores. La mirada del juez se suavizó por un momento. Después del receso, el juez se dirigió a todos. Tras considerar los testimonios y pruebas presentadas, este tribunal concede la custodia exclusiva al señor Ivanov. La señora Ivanova tendrá derecho a visitas supervisadas una vez por semana, mientras continúa el proceso penal. Baselisa se quedó sin habla. Solo movió los labios, como si buscara palabras que no encontraba. Boris, aún con el nudo en la garganta, se inclinó ligeramente en señal de respeto. No era una victoria celebrada, era una responsabilidad inmensa. Al salir del juzgado, Angelina le palmeó el hombro. «Lo lograste». Boris asintió, sin sonreír. Ahora empieza lo más difícil: sanarlos. Esa noche, mientras preparaba la cena, recibió un mensaje inesperado. Era de María. «¿Te apetece tomar un café mañana? Necesito respirar». Boris miró el teléfono durante unos segundos. Luego escribió: «Claro, a las 10, donde siempre». Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo en su vida no era un final, sino un principio. La cafetería estaba medio vacía cuando Boris llegó. El aroma a café tostado y pan recién horneado le recordó a otros tiempos, cuando aún creía que su vida era simple, estable. María ya estaba allí, sentada junto a la ventana, con una taza entre las manos. «Gracias por venir», dijo ella, apenas alzando la vista. «Siempre», respondió Boris, sentándose frente a ella. «¿Cómo estás?» Ella se encogió de hombros. «Aliviada, tal vez, pero vacía. ¿Eso tiene sentido?» Boris asintió. «Más del que imaginas». Se quedaron en silencio unos segundos, observando cómo pasaban los autos, ajenos al pequeño caos de sus vidas. «¿Cómo están los niños?», preguntó ella. «Mejor de lo esperado. Aliona es fuerte, aunque muy callada últimamente. Nikita no dice mucho, pero sé que entiende más de lo que muestra». María suspiró. «¿Y Baselisa?» «Tiene derecho a visitas supervisadas. Ayer los vio por primera vez desde la audiencia. Fue tenso. No lloró, no suplicó. Solo los abrazó en silencio y prometió que todo iba a mejorar. ¿Le crees?» «No lo sé, pero no se trata de lo que yo creo. Se trata de ellos. Si algún día ella quiere reparar lo que rompió, tendrá que empezar por ahí». María lo miró fijamente. «Eres mejor hombre de lo que yo podría ser en tu lugar». Boris sonrió con tristeza. «No lo creo. Solo intento no convertirme en lo que odio». En ese momento su teléfono vibró. Era un mensaje de Fyodor Dolgov. «El juicio penal empieza la próxima semana. La fiscal tiene todo en orden. Baselisa será llamada a declarar también». María notó el gesto en su rostro. «¿Noticias?» Boris le mostró el mensaje. «Empieza pronto». «¿Irás?» «Sí, no por rencor, por justicia». Una semana más tarde, Boris se sentó en el banco de los testigos. El juicio contra Kuzma Chernov había comenzado, y aunque todo giraba en torno al fraude financiero,
La sala estaba llena de periodistas. Las cámaras, aunque prohibidas en el interior, esperaban afuera como buitres. La fiscal, una mujer joven y enérgica, lo condujo con cuidado. «Señor Ivanov, ¿cómo descubrió las actividades ilegales del acusado?» «Primero, fue una corazonada. Sospeché de su relación con mi esposa. Luego, con la ayuda de un detective y el señor Dolgov, descubrimos movimientos de dinero que no cuadraban con los balances oficiales». «¿Qué hizo entonces?» «Reunimos pruebas, grabaciones, transferencias, correos, y fuimos con todo a las autoridades. La defensa intentó desacreditarlo». «¿No es cierto que usted actuó por despecho, señor Ivanov? ¿Que su motivación principal era vengarse del amante de su esposa?» Boris respiró hondo. «La traición me dolió, sí, pero el crimen es un crimen. Él robó dinero. No solo me quitó a mi mujer, le robó a clientes, a empleados. Yo no podía quedarme callado». Luego declararon María, Dolgov y varios empleados de la firma. Cada uno fue tejiendo la red de engaños de Chernov con más claridad. Finalmente, se llamó a Vasilisa. Entró al estrado con la cabeza alta, pero los ojos vidriosos. «Señora Ivanova», preguntó la fiscal, ¿puede confirmar su implicación o conocimiento de los movimientos de dinero durante su relación con el acusado? Vasilisa titubeó. Todos contuvieron el aliento. «No participé directamente», dijo al fin, «pero sabía que algo no estaba bien. Lo supe, y no hice nada». Un murmullo recorrió la sala. «¿Por qué? Porque quise creer que era por nosotros, por nuestra nueva vida, porque me prometió que no habría consecuencias. Pero me equivoqué». La fiscal asintió. «¿Está dispuesta a colaborar con la investigación?» «Sí». Boris observó en silencio. No sintió lástima ni odio, solo una punzada amarga, mezcla de decepción y aceptación. El juicio quedó visto para sentencia. Al salir del juzgado, María se acercó. «¿Estás bien?» «Sí», dijo Boris. «Por extraño que parezca». Sí, la justicia avanzaba, y con ella, algo dentro de él empezaba a sanar. El día del veredicto llegó con un cielo gris y una lluvia fina que empapaba las escaleras del tribunal. Boris llegó temprano, con el rostro sereno, aunque por dentro sentía una presión constante en el pecho. María lo esperaba en la entrada, bajo un paraguas. «¿Listo?», preguntó ella. «No lo sé, pero aquí estoy». Ambos subieron los escalones sin hablar más. En la sala, la tensión era espesa. Kuzma Chernov se sentaba junto a su abogado, la mirada perdida, visiblemente más delgado y envejecido. Vasilisa estaba en la segunda fila, sola, con los labios apretados. El juez tomó asiento y comenzó a leer con voz pausada. En el caso del Estado contra Kuzma Chernov, por los delitos de fraude, malversación y conspiración, este tribunal lo declara culpable en todos los cargos. Un murmullo recorrió la sala. Boris no se movió. Solo cerró los ojos un instante. El juez continuó. Debido a la gravedad de los delitos y el impacto causado a víctimas y socios comerciales, el tribunal sentencia al señor Chernov a 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 10. Chernov bajó la cabeza. Por primera vez desde el inicio del proceso, pareció quebrarse. Afuera, los reporteros aguardaban como aves de rapiña. Boris y María pasaron entre ellos sin dar declaraciones. Solo al llegar al coche, ella dijo, «15 años, no me alegra, pero es justo». «Sí», respondió Boris. «La verdad nunca imaginé que acabaría aquí». «¿Y ahora?» «Ahora, seguimos». Esa misma noche, Boris cocinaba con sus hijos. Aliona picaba verduras mientras Nikita se encargaba de poner la mesa. «¿Podemos ir al parque mañana?», preguntó Nikita. «Claro que sí, si no llueve», dijo Boris sonriendo. En ese instante sonó el timbre. Era Raísa, la psicóloga de la escuela. Llevaba una carpeta y una bolsa de panecillos. «Perdón la hora, solo quería entregar esto», dijo, señalando los informes de los niños. «¿Te quedas a cenar?», preguntó Aliona con una sonrisa traviesa.
Raíssa rió. «Solo si hay sopa». Boris intercambió una mirada cómplice con su hija. «Tenemos la mejor de la ciudad». Durante la cena, Raíssa se mostró cálida, atenta. Se interesó por los dibujos de Aliona, las historias inventadas de Nikita. Boris la observaba en silencio, agradecido por esa normalidad. Al despedirse, ella lo miró a los ojos. «Estás haciendo un gran trabajo, Boris». «Gracias, pero aún tengo mucho que aprender. Tal vez podríamos hablar de eso con un café algún día». «¿Sábado?», preguntó él sin dudar. Ella sonrió. «Sábado está bien». Esa noche, después de acostar a los niños, Boris miró la casa en silencio. Aún quedaban recuerdos, sombras del pasado, pero también había algo nuevo, algo limpio, esperanzador. En su teléfono, un nuevo mensaje. «Gracias por todo, Boris. Pase lo que pase, fuiste valiente. María». Boris respondió con una sola palabra. «Igualmente». El pasado no desaparecía, pero ya no lo dominaba. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro no daba miedo. El sábado amaneció despejado. El cielo, después de tantos días encapotado, por fin se abría en un azul tímido, como si también él necesitara tiempo para sanar. Boris dejó a los niños en casa de su hermana Arina, quien los recibió con una sonrisa y una cesta de panqueques aún humeantes. «Ve tranquilo», le dijo guiñándole un ojo. «Yo me encargo de los terremotos». Boris se rió por primera vez en días. Caminó hasta la cafetería donde había quedado con Raíssa. Ella ya lo esperaba, sentada junto a la ventana, vestida con un suéter beige y una bufanda fina que resaltaba su piel morena. «¿Llegas puntual?», bromeó ella. «No podía perderme este café», respondió él, tomando asiento. Conversaron sin esfuerzo, sobre los niños, sobre libros, sobre recetas que nunca salían bien. Raíssa era diferente. No le preguntaba por Vasilisa, ni por el juicio, ni por la custodia. Le hablaba a él. Lo miraba a los ojos sin compasión, sin juicio, solo con una calidez tranquila. Después de una hora, ella sacó una hoja del bolso. «Esto es algo que hicimos con Aliona en la última sesión». Dijo que podía mostrarlo. Era un dibujo, una casa de techo rojo, 2 niños de la mano con un hombre alto en el centro. Y en una esquina, una mujer con lágrimas en el rostro, al otro lado de una valla. Le pregunté por qué la puso lejos. Dijo, «Porque mami necesita tiempo para aprender a querernos otra vez». Boris no pudo hablar, solo sostuvo el dibujo contra el pecho. Raíssa le tocó la mano. «No estás solo en esto». Horas más tarde, mientras recogía a los niños, recibió una llamada inesperada. Era su abogado, Angelina. «Hay algo que debes saber. Vasilisa presentó una apelación de emergencia. Está pidiendo ampliar el régimen de visitas y reclamar custodia compartida». «¿Qué?». Boris se quedó helado. «Dice que ha empezado terapia, que quiere demostrar que ha cambiado. El juez revisará la solicitud la próxima semana». ¿Esto puede cambiar las cosas? Dependerá de cómo se presenten los hechos. Pero hay más. Parece que está colaborando con una investigación contra Dolgov. Boris sintió que el mundo volvía a girar sin control. ¿Qué tipo de investigación? Supuesta evasión fiscal. Si se prueba, el caso contra Chernov podría reabrirse y tu exesposa podría negociar reducción de condena por su cooperación. ¿Y mi custodia? No lo sabemos aún. Pero te recomiendo que estemos preparados para una nueva batalla. Esa noche, Boris no pudo dormir. Observaba a sus hijos dormidos, tan pequeños, tan frágiles. Había creído que el conflicto había terminado. Pero el pasado no suelta fácil. A la mañana siguiente, decidió visitar a María. Ella lo recibió con el ceño fruncido. ¿También te llamaron? ¿Quién? Un periodista. Quiere publicar un artículo sobre el triángulo de corrupción y los héroes civiles que lo destaparon. ¿Qué dijiste? Que no somos héroes, solo personas cansadas de ser traicionadas. Boris se sentó, agotado. Vasilisa quiere más visitas. Dice que ha cambiado,
pero ahora parece que intenta negociar su libertad a costa de Dolgov. María frunció los labios. No sé qué es peor, el crimen o la manipulación después. Solo quiero proteger a mis hijos, dijo él, casi en un susurro. María lo miró fijamente. Y lo harás, porque eres el único que siempre ha estado para ellos. En ese momento, como si el destino quisiera recordarle lo frágil que era todo, sonó su teléfono. Un número desconocido. «Señor Ivanov, habla la jueza del caso. Su presencia será requerida en la audiencia del lunes. Vasilisa ha solicitado testificar en persona». Boris colgó, sin decir palabra. Raísa tenía razón. No estaba solo, pero estaba a punto de enfrentar la batalla más difícil de todas, aquella en la que la verdad no bastaba. La sala de audiencias estaba silenciosa, más que en la vez anterior. Menos público, menos prensa, pero la tensión era más densa, más afilada. Boris estaba sentado en el banco junto a Angelina. Frente a él, Vasilisa. Esta vez, sin maquillaje, sin vestiduras calculadas, solo ella, pálida, cansada. La jueza, con gafas apoyadas en la punta de la nariz, hojeó los documentos. «Señora Ivanova», comenzó, «usted ha solicitado una modificación en el régimen de visitas. También ha entregado una declaración jurada de asistencia a terapia y un informe psicológico. ¿Tiene algo más que añadir?» Vasilisa se puso de pie. Su voz no tembló, pero era baja. «Sí, su señoría, he cometido errores, muchos, y no estoy aquí para justificarme. Estoy aquí porque extraño a mis hijos, porque sé que los herí, pero quiero reparar eso». El juez asintió con un gesto neutro. «¿Está consciente de que cualquier decisión será tomada en base al bienestar emocional y estabilidad de los menores?» «Sí, y lo acepto», respondió Vasilisa. «Solo pido la oportunidad de estar presente, de volver a construir algo con ellos, aunque sea despacio, aunque sea bajo supervisión». La jueza miró hacia Boris. «¿Señor Ivanov?» Él se puso de pie. Cada palabra le pesaba. «No busco excluir a su madre, pero sí proteger a mis hijos. Ellos han pasado por mucho, necesitan estabilidad. No puedo permitir que una promesa de cambio, aún sin probarse en el tiempo, los vuelva a arrastrar al caos». La jueza se tomó unos minutos. Luego habló. «Con base en lo presentado, se concede a la señora Ivanova un incremento limitado en el régimen de visitas. Pasará de 1 a 2 veces por semana, siempre bajo supervisión profesional. El tribunal evaluará los avances dentro de 3 meses. Ningún otro cambio será considerado antes de esa fecha». Golpeó el mazo. La sesión terminó. Al salir, Vasilisa se le acercó. «Gracias por no impedirlo». Boris la miró con expresión serena. «No lo hice por ti, lo hice por ellos. Aprovéchalo». Ella asintió, bajando la mirada. Horas más tarde, Boris llevó a los niños al centro de terapias para la primera visita extendida. Se quedó en la sala de espera, leyendo un libro sin avanzar en ninguna página. Cuando salieron, Aliona se le acercó. «Mamá lloró», dijo simplemente. Boris agachó la vista a su hija. «¿Te hizo sentir mal?» «No, solo rara», pero dijo que iba a seguir intentando ser mejor. Nikita apareció detrás. Nos trajo dibujos y una galleta rota. «¿Y tú cómo estás?», preguntó Boris. «No sé si la quiero como antes». Boris lo abrazó fuerte. «No tienes que saberlo ahora, solo tienes que ser tú». Más tarde, en casa, recibió una visita inesperada. Fyodor Dolgov. «¿Tienes un minuto?» «Claro», dijo Boris extrañado. Entraron a la cocina. Fyodor dejó una carpeta sobre la mesa. «Van tras de mí. Gracias a tu exesposa. Y no lo niego, cometí errores. Pero Kuzma fue quien armó todo. Yo solo cerré los ojos demasiado tiempo. ¿Y qué esperas de mí?» «Nada», respondió Dolgov, con honestidad. «Solo quería darte esto». La carpeta contenía documentos financieros, correos, firmas. Más pruebas, más verdad. Úsalo como quieras, para cerrar el círculo. Boris asintió lentamente.
Gracias. Cuando Dolgov se fue, Boris abrió las ventanas. Dejó entrar la noche, el aire fresco, la ciudad respirando. La justicia estaba en marcha. El dolor no se borraba, pero cada día pesaba menos. En su teléfono, un nuevo mensaje. ¿Sigue en pie el café del domingo? Raíssa sonrió y escribió: sí, esta vez yo invito. El domingo amaneció sereno, con una luz suave filtrándose entre las cortinas. Boris se levantó temprano, preparó panqueques con Nikita y ayudó a Aliona a peinarse antes de salir. Era un día tranquilo, y eso, después de tanto caos, era casi un milagro. A las 10 en punto, estacionó frente a una cafetería modesta, decorada con plantas en las ventanas y música suave en el fondo. Raíssa ya lo esperaba en una mesa al fondo, con 2 cafés humeantes sobre la mesa. «Hola, Boris», dijo, alzando la mirada. «¿Cómo están los pequeños?» «Bien. Dormidos a esta hora, gracias a las caricaturas y al azúcar». Rieron. La conversación fue ligera, sin tensión, sin espectros del pasado. Boris se dio cuenta de que no necesitaban hablar de lo difícil. Lo difícil ya lo habían vivido. Ahora comenzaban otra cosa, algo más limpio, más suave. Después del café, salieron a caminar por el parque. Boris habló de la escuela de los niños. Raíssa compartió una historia de uno de sus alumnos, y cuando el silencio cayó entre los dos, no fue incómodo. «Te ves más tranquilo», dijo ella. «Lo estoy. Creo que, por fin, empiezo a vivir el presente. Te lo mereces». Boris la miró con calma. «Tú también». Días más tarde, recibió una llamada del fiscal del caso Chernov. «Señor Ivanov, con las nuevas pruebas entregadas por Dolgov, hemos cerrado el círculo. El tribunal ha denegado cualquier intento de apelación por parte de la defensa. El caso está oficialmente cerrado». «Gracias por informarme», dijo Boris. Colgó. Respiró hondo. Lo que empezó como una sospecha se había transformado en una tormenta. Pero ahora la tormenta había pasado. Dejó ruinas, sí, pero también enseñanzas. Esa noche, mientras Aliona hacía la tarea en la mesa y Nikita dibujaba coches en el suelo, Boris cocinaba sopa. Era un momento simple, y sin embargo, le llenaba el pecho de algo que casi había olvidado: paz. «Papá», dijo Nikita sin levantar la vista, «¿Raíssa va a venir mañana?» «Tal vez», respondió sonriendo. «¿Te gustaría?» «Sí, huele bien, como el pan de la tía Arina». Aliona levantó la vista. «A mí me gusta cómo te mira, es como... tranquila». Boris sirvió la sopa, tratando de no reír. «Ella es tranquila, por eso me gusta tenerla cerca». Después de cenar, los acostó como cada noche. Leyó una historia. Les besó la frente. Apagó la luz. Luego fue a su habitación y se sentó en la cama, mirando una vieja fotografía. Él, Vasilisa, Aliona de bebé, Nikita aún en brazos. Un recuerdo de otra vida. No sintió odio, no sintió rabia, solo nostalgia. Y un agradecimiento silencioso por lo que aprendió. Antes de dormir, escribió un mensaje a Raíssa. «¿Te gustaría venir mañana a cenar con nosotros? Nikita quiere mostrarte su dibujo». Minutos después, recibió su respuesta: «Me encantaría». Boris apagó la luz, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin pesadillas. En una vida reconstruida a pulso, no hay espacio para el olvido, pero sí para el perdón, no el que absuelve, sino el que libera. Boris no olvidó lo que perdió, pero aprendió a cuidar lo que aún le quedaba, a defenderlo, a honrarlo, y poco a poco, a volver a amar.